Paracha Naso, que significa levanta. Yahweh dijo Naso, levanta un censo de los Beneí de Gerson, también por sus clanes y familias. Cuenta a todos aquellos de 35 años de edad y todos los que conformarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el Mizcán de Redot. Las familias de Gerson serán responsables sirviendo para transportar cargas. Ellos llevarán las cortinas del Mizcán de Redot, su cubierta de piel fina sobre ella, las cubiertas para la entrada del Mizcán de Redot, los tapices para el patio, la cortina para la entrada al patio junto con el Mizcán y alrededor del Mizbet, junto con las cuerdas y todos los utensilios que ellos necesitan para su abodar, el servicio. Y ellos harán el trabajo relacionado con estas cosas. Aarón y los hijos supervisarán todo el trabajo del clan de Gerson, transportando las cargas, sirviendo y asignarles todo cada uno cargará. Así es como la familia de Gershon servirá en el Mizcán de Redut, y ellos estarán bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. En cuanto a los Beneí de Merari, toma un censo por sus clanes y familias. Todos aquellos de 35 años de edad, todos los que estarán en el cuerpo de servir al Mizcán de Redut de testimonio. Su abodá, su servicio para el Mizcán de Redut, será de cargar armaduras y los travesaños, postes y las bases del Mizcán. También los postes para el perímetro del patio, con sus bases, estacas y de tiendas, cuerdas y otros accesorios y todo lo que tenga que ver con su abodá, el servicio. Anotaréis por nombre los utensilios que ellos tienen la responsabilidad de transportar. Así es como la familia de Merari servirán en el Mizcán de Redut, dirigido por Itamar, el hijo de Aarón el Cohen. Moche y Aarón y los jefes de la congregación de Israel tomaron un censo de los Beneí de Kehat por sus clanes y familias, todos aquellos de 35 años de edad en adelante que eran parte del cuerpo de paz que sirve en el Mizcán de Redut. Registrados por sus familias, numeraron 2.750. Estos son los que fueron contados de la familia de Kehat, de aquellos que sirven en el Mizcán de Redut, los cuales Moche y Aarón enumeraron cumpliendo la orden de Yahweh por medio de Moche. El censo de los Beneí de Gerson por sus clanes y familias, todos aquellos de 35 años de edad en adelante eran parte del cuerpo que sirve el Mizcán de Redut. Numeraron 2.630 registrados por sus clanes y familias. Estos son los contados de las familias de Beneí, hijos de Gerson, todos los que aquellos me sirven en el Mizcán de Redut, los cuales Moche y Aarón enumeraron, cumpliendo con la orden de Yahweh por medio de Moche. El censo de las familias de los Beneí de Merari por sus clanes y familias, todos aquellos de 35 años de edad y fueron parte del cuerpo que servían en el Mizcán de Redwood. Enumeraron 3.200 registrados por su familia. Estos son los contados de la familia de los Beneí de Merari, a quienes Moche y Aarón enumeraron, guardando la orden dada por Yahweh por medio de Moche. El censo de los Lewin, de los cuales Moche, Aarón y sus jefes de Israel contaron por sus clanes y familias. Todos aquellos de 35 años de edad eran parte de aquellos que trabajaban para servir y trabajaban para llevar las cargas del Mizcán de Redut. Enumeraron 8.580 personas, conforme a la orden de Yahweh. Ellos fueron nombrados por Moche. Y cada uno para su abodá, el servicio específico o trabajo. Ellos fueron también enumerados como Yahweh lo había ordenado a Moche. Yahweh dijo a Moche, ordena a los Beneí de Israel y que echen el campamento a todos que echen del campamento a todos con Sara, todos con un flujo o cualquiera que estén a causa de tocar cadáver. Ambos varones y hembras echarán y ponen fuera del campamento, para que ellos no profanen su campamento donde yo habito entre ellos. Los Beneí de Israel hicieron todo esto, lo pusieron en el campamento de los Beneí de Israel
hicieron lo que Yahweh había dicho a Moche. Yahweh dijo a Moche, Dios a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier cosa de pecado contra la persona, otra persona así traspase contra Yahweh e incurre en culpa, tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su pecado, por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima del pecado. Pero si la persona no tiene pariente o quien la restitución debe ser por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Yahweh. Esto es al Cohen. Aparte del cornero de la expiación por medio de la cual se le hace la expiación de él, la contribución de los Bnei de Israel dedican y se presentan al Cohen, presentarán a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él para distribuir entre los Kohanim. Pero lo que la persona dé al Cohen pertenecerá al Cohen. Yahweh dijo a Moche, dirá a los Bnei de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si un hombre tiene intimidad con otro sin el conocimiento de su esposo, así se vierte e impura secretamente y no hay testigo contra ella y ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un rúa de celos viene sobre él y si está celosa de su esposa, ella ha cometido impureza o un rúa de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza, él la traerá al Cohen y junto con la ofrenda de ella 2 cuartos de harina de cebada con la mano con la cual se ha derramado aceite de oliva e incienso, porque es una ofrenda de grano por celos. Una ofrenda de grano por recordatorio para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Yahweh. El Cohen pondrá el agua, Kadosh, en una vasija de barro. Y entonces el Cohen tomará un poco de polvo de suelo del Mizcán y lo pondrá en el agua. El Cohen pondrá a la mujer delante de Yahweh, cubrirá la cabeza y la mujer pondrá ofrenda de grano para recordatorio de sus manos. La ofrenda de grano es por los celos, mientras que el Cohen tiene en su mano el agua de la amargura y maldición. El Cohen la hará jurar diciendo, si ningún hombre ha tenido intimidad contigo, si no has sido extraviada para hacerte inmunda mientras estaba bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú de hecho has sido extraviada mientras estabas bajo la autoridad de tu esposo y estás vuelto inmunda, porque ningún otro hombre que no es tu esposo ha estado contigo, entonces el Cohen hará que la mujer jure con un juramento y que incluye una maldición. El Cohen dirá a la mujer que Yahweh te haga objeto de maldición y condenación entre el pueblo, volviendo tus partes privadas marchitas y tu abdomen se inflame. Que esta agua que causa la maldición entre tus partes internas y haga que tu abdomen se inflame y tus partes privadas se marchiten. Y la mujer respondió, Emet. El Cohen escribirá las maldiciones en un rollo y las lavará con el agua de amargura. Y hará que la mujer beba agua de amargura y maldición. El agua de maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por los celos de las manos de la mujer. Mecerá la ofrenda de grano delante de Yahweh y lo traerá al Mizbet hasta el altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y la hará subir al humo, como el Mizbet, en el altar donde después de eso él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces si ella está inmunda y ha sido infiel a su esposo, el agua causa la maldición, estará en ella y revertirá su amargura, así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán. La mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo, pero si la mujer no está inmunda sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá Beneín, hijos. Esta es la Torah de los celos cuando una mujer bajo la autoridad de su esposo se va extravido o se hace inmunda, o arruga de celos viene sobre el esposo y él se pone celoso de su esposa. Entonces él pondrá a la mujer delante de Yahweh y el Cohen tratará con ella conforme a toda esta Torah. El reposo estará limpio de pecado.
El esposo estará limpio de pecado, pero la esposa cargará con las consecuencias de su pecado. Yahweh dijo a Moshe, di a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer se hagan voto especial, votos de Nazir, dedicándose así con pureza a Yahweh, se abstendrán de con pureza y de vino o cualquier otro licor intoxicante. No beberán vinagre ni ninguna de ambas fuentes. No beberán jugo de uvas y ni comerán uvas pasas ni pasas. Por el tiempo que permanezcan así, no comerán nada derivado de la vid, ni aún de las cáscaras de la uva y la simiente. Por el tiempo que sus votos de nacir, no se rapará la cabeza. Hasta que el final del tiempo, cual se ha dedicado así, Yahweh será una persona K2. Dejará crecer largo el cabello de su cabeza. Por el periodo del voto por el cual se ha dedicado así a Yahweh, y no se acercará a un cadáver. Pero se hará inmundo por su padre, madre y hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación al Ser Supremo está sobre su cabeza. Por todo el tiempo de su voto Nazir será Kadosh para Yahweh. Cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, así él profana su cabeza dedicada, entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación. Se la rapará el séptimo día. En el octavo día traerá palomas o dos pichones al Cohen en la entrada del Mezcán del Edo. El Cohen preparará una como ofrenda de pecado y la otra ofrenda quemada, así hará expiación por él. Considerando que pecó a causa de las personas muertas, ese mismo día se dedicará a su cabeza. Dedicará para Yahweh el periodo completo de ser Nazir, trayendo un cordero de primer año como ofrenda de culpa. Los días anteriores no serán contados porque su dedicación se profanó. Esta es la Torah por el Nazir. Cuando su periodo de dedicación haya terminado, será traído a la entrada del Mizcán del Edor, donde presentará su ofrenda, un cordero de primer año sin defecto como ofrenda quemada, a una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de chalón. Una cesta de masa o gasas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levadura untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano, ofrendas de libación. El Cohen la traerá delante de Yahweh, ofrecerá su ofrenda de pecado y su ofrenda quemada, ofrecerá el carnero como inmolación de ofrendas de shalom a Yahweh, con la cesta de masat. Este es pan sin levadura. El Cohen también ofrecerá la ofrenda de grano, la ofrenda de libación que van con la ofrenda de shalom. El Nazir rapará su cabeza dedicada en la entrada del Mizcán del Edut, tomará el pelo removido de su cabeza dedicada y la pondrá en el fuego debajo de la inmolación de la ofrenda del shalom. Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de masat de la cesta y con una oblea sin levadura y los pondrá en las manos del Nazir. Después de que éste haya rapado su cabeza dedicada, el Cohen lo mecerá como ofrenda mesada delante de Yahweh. Y esto es preparado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna asada. Después de eso, el Nazir puede beber vino. Esta es la Torah para el Nazir, que hace un voto para su ofrenda para Yahweh para ser Nazir. Es el Nazir. Además de cualquier cosa para la cual él tiene suficientes medios para la cual observar cualquier voto que él haga, lo cual conforme a la Torah para el Nazir. Yahweh dijo a Moshe, dile, habla a Aarón y a sus hijos, dile que si así es como bendecirán a los hijos de Israel, y dirá a ellos, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre Gesed. Que Yahweh levante tu rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los Beneí, hijos de Israel, para que yo los bendiga.
En el día que Moche terminó de armar el Mizcán, él lo ungió y lo dedicó como Kadosh, todos los mobiliarios y el Mizbet, y con sus utensilios, después de ungirlos, dedicarlos como Kadoshim. Los principales de Israel eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Todos ellos eran jefes tribales a cargo de ellos contados en el censo. Ellos trajeron en la ofrenda delante de Yahweh 6 vagones cubiertos y 12 bueyes, un vagón por cada 2 príncipes y por cada uno un buey, y los presentaron delante de Mizcán. Yahweh dijo a Moche: recibe esto de ellos, será usado para la boda. En el Mizcán de Ledú, dáselo a los Lewin, a cada uno como lo necesiten para sus labores. Así que Moche tomó los vagones y bueyes y los dio a los Lewin, y le dio los 2 vagones y 4 bueyes a los Benei de Gerson, conforme a las necesidades de sus labores. 4 vagones y 8 bueyes dio a los Benei de Merari, conforme a la necesidad de sus labores dirigidas a Itamar, el hijo de Aarón Cohen. Pero los Benei de Kehat no dio nada, porque sus labores incluían los objetos Kadoshim, los cuales cargaban sobre sus propios hombros. Los principales trajeron la ofrenda para dedicarle el Mizbet en el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante la Mizbet, ante el altar. Y Yahweh dijo a Moche: ellos presentarán sus ofrendas para dedicarle el Mizbet, a cada jefe en su propio día. Nashon, el hijo de Nabá, príncipe de la tribu de Benei de Yedá, presentó su ofrenda en el primer día. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekel, 3 cuartos y libras, y una jofaína de plata de 70 shekel, usando shekel del lugar Kadosh, 1 y 3 cuartos de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano, un sartén de oro de 10 shekel, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero, en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y una inmolación de ofrenda de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Nashon, el hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, el hijo de Sual, príncipe de los tribus de los Benei de Yisahal, presentó su ofrenda. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekel, y una jofaína de plata de 70 shekel, y usando shekel del lugar Kadosh, 1 y 3 cuartos de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda de grano, un sartén de oro de 10 shekel, lleno de incienso, un novillo de carnero, un cordero de un primer año como ofrenda de quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Para la inmolación de ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabríos, 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Natanael, el hijo de Sual. El tercer día, Eliab, el hijo de Elón, príncipe de la tribu de Benei de Zebulón, presentó su ofrenda. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekel, y una jofaína de plata de 70 shekel, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano, un sartén de oro de 10 shekel y lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero, de primer año como ofrenda de quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para la inmolación de la ofrenda de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Eliab, el hijo de Elón. El cuarto día de Elisur, el hijo de Shedeul, príncipe de la tribu de los Benei de Reuman. Él ofreció un plato que pesaba 130 shekel, y que eran 3 y cuarto libras, y una jofaína de plata de 70 shekel, usando el shekel del Macon Kadosh, 1 y 3 cuartos de libra,
ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite y oliva, para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekel, que es un cuarto de libra, lleno de incienso. Un novillo, un cordero en su primer año, como ofrenda quemada. Un macho cabrío con ofrendas de pecado, y para la inmolación de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Elisur, el hijo de Sheduel. En el quinto día fue Eslumiel, el hijo de Surishadai, príncipe de la tribu de los Beneí de Chimeón. Él ofreció un plato de plata y le pesaba 130 shekel, que es 3/4 libras, y una jofaina de plata de 70 shekel, usado en el lugar shekel del lugar Kadosh, una 3/4 de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekel, que es un cuarto de libra, y lleno de incienso, un novillo, un carnero en su primer año, como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para la inmolación de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes con 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Shalomim en el hijo de Zerushadai. Ese 2 días fue y Yasaf, el hijo de Deuil, príncipe de la tribu de los Beneí de Gad. Él ofreció un plato que pesaba 130 shekel, 3/4 de libras, y una jofaina y una jofaina de plata de 70 shekel, usando el shekel del lugar Kadosh, una y 3/4 de libras. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekel, que es un cuarto de libra, lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada. Un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para la inmolación de las ofrendas de Shalom, 5 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Yasaf, el hijo de Will. En el séptimo día fue Elishama, el hijo de Amihud, príncipe de la tribu de los Beneí de Efraín. Ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, 3 libras, 3/4 libras, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 de libra. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva, para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekel y un cuarto de libra lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año. Una ofrenda quemada, como ofrenda quemada. Un macho cabrío como una ofrenda de pecado para la inmolación. Una ofrenda de Shalom y 2 bueyes, 5 corneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de su primer año. Esta fue la ofrenda de Elishama, el hijo de Amihud. En el octavo día, Gamliel, el hijo de Pedasur, príncipe de la tribu de los Beneí de Menashe, ofreció un plato de plata de 130 shekel, 3/4 libras, y una jofaina de plata de 70 shekel, usando el shekel del lugar Kadosh, una de 3/4 de libra. A ambos llenos de harina fina con aceite de oliva. Y para una ofrenda de grano, un sartén de oro de 10 shekel y un cuarto de libra de lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada. Un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para la inmolación de la ofrenda de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Gamliel, hijo de Pedasur. El noveno día de Abidán fue Abidán, el hijo de Hedironi, príncipe de las tribus de Beneí de Benjamín. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekel,
3 y cuartos libras. Y una jofaina de plata de 70 shekel, usando el shekel usado en el lugar Kadosh. 1 y 3 cuartos de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda de grano, un sartén de oro de 10 shekel y un cuarto de libra lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año y una ofrenda quemada. Un macho cabrío como ofrenda de pecado para la inmolación, la ofrenda de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esto fue la ofrenda de Abidán, el hijo de Gideoni. En el séptimo día fue Ayeser, el hijo de Amishadai, príncipe de la tribu de Benit de Itán. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, 3 cuartos libras, y una jofaina de plata de 70 shekel, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 y 3 cuartos libras. Un sartén de oro, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado y para la inmolación las ofrendas de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos en su primer año, y esta fue la ofrenda de Eliezer, el hijo de Aminashonai. En el 10º día fue Pagir, el hijo de Orán, príncipe de la tribu de los Benet de Shem. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, que son 3 cuartos de libra, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando shekel del lugar Kadosh. 1 y 3 cuartos de libra, ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite de oliva, junto con ofrenda de grano, un sartén de 10 shekel, aunque es un cuarto de libra, lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año y como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para la inmolación de la ofrenda de shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Bagín, hijo de Aram. En el día 10º fue Ahira, el hijo de Enán, príncipe de la tribu de los Benet de Nestalí. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y 3 cuartos, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, fue 1 y 3 cuartos de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano, un sartén de oro de 10 shekels, que es un cuarto de libra, lleno de incienso, con un novillo, carnero, un cordero en su primer año como una ofrenda quemada, un macho cabrío como una ofrenda de pecado, y por la inmolación de las ofrendas de shalom, 2 en su primer año. Esta fue la ofrenda de Ahira, el hijo de Enán. Esta es la ofrenda para dedicar al Mizbet, el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción. 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 shekels, 3 y cuarto libras. Y cada jofaina 70 shekels, y una y cuarta libra, y una y un cuarto de libra. Toda la plata de las vasijas pesaban 2.400 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, justo sobre 70 libras. Las 12 jofainas de oro llenas de incienso pesaban 10 shekels cada una. Usando el shekel del lugar Kadosh, un cuarto de libra, todo el oro y jofainas pesaban 120 shekels de shekel, que es 3 libras. Los animales de cría para la ofrenda cremada eran los 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos en su primer año. Con su ofrenda de grano, había 12 machos cabríos para la ofrenda de pecado. Los animales de cría con inmolación de ofrendas de Yahweh eran 24 bueyes, 70 carneros, 70 machos cabríos, 70 corderos de su primer año, y esta fue la ofrenda de dedicar la Mizbet al altar después de que había sido ungido. Cuando Moshe entró en el Mizbet de testimonio,
para poder hablar con Yahweh. Él oyó la voz hablando a él desde encima de la caporet, la cubierta del arca, para el edud del testimonio de entre los dos querubines. Él habló. Él le habló. Hastara, Chofetín, Jueces del 13:2 al 25. Había un hombre de Sorat, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoah. Su esposa era estéril y nunca había tenido Benéin. El malach de Yahweh se apareció a la mujer y le dijo: escucha, tú estéril, no has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, por tanto, ten cuidado de no beber ningún vino, ni otro licor intoxicante. No comas nada inmundo, porque cierto, tú concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna cuchilla tocará tu cabeza, porque el niño será nacido para el Ser Supremo desde el vientre. Además, él comerá él comenzará a rescatar a Israel del poder de los Filistín, son los filisteos. La mujer vino y se lo dijo a su esposo que ella dijo: un hombre del Ser Supremo vino a mí, y su rostro era temeroso como el malach del Ser Supremo. Y no le pregunté de dónde venía, y él no me dio de su nombre. Pero me dijo: escucha, tú concebirás y darás a luz a un hijo, así que no bebas ningún vino ni licor intoxicante y no tomas nada inmundo, porque el niño será nacido para el Ser Supremo desde el vientre hasta el día que muera. Entonces Manoah pidió a Yahweh: por favor, Yahweh, deja que el hombre del Ser Supremo que tú enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe qué debemos hacer para el niño que nacerá. El Ser Supremo prestó atención a lo que Manoah le dijo, y el malach del Ser Supremo vino otra vez a la mujer mientras estaba en el campo, pero su esposo de Manoah no estaba con ella. La mujer se apresuró y corrió a avisarle a su esposo: y mira, ese hombre, el que vino a mí el otro día, ha venido otra vez. Manoah se levantó, siguió a su esposa y fue el hombre y le dijo a él: eres tú el hombre que habló con la mujer. Y él respondió: yo soy. Manoah preguntó: ahora bien, cuando tú dijiste que se haga realidad, ¿de qué forma debemos criar al niño? ¿Y de qué debemos hacer por él? El malach de Yahweh dijo a Manoah: la mujer debe tener cuidado de hacer todo lo que yo le dije a ella. Ella no debe comer nada que venga de la vid. No debe beber vino ni otro licor intoxicante. Y no debe comer nada inmundo. Ella debe hacer todo lo que yo le ordené. Manoah dijo al malach de Yahweh: por favor, quédate con nosotros un rato más para que podamos cocinar un cabrito para ti. Entonces el malach le dijo a Manoah: aún si me quedo, no comeré de tu comida. Y si tú preparas ofrenda quemada y la ofrecerás a Yahweh. Pues Manoah no sabía que él era el malach de Yahweh. Manoah dijo al malach de Yahweh: dinos tu nombre, para que cuando tus palabras se hagan realidad, te podamos honrar. El malach de Yahweh le respondió: ¿por qué preguntas acerca de mi nombre? Es maravilloso. Manoah tomó el cabrito y la ofrenda de grano y los ofreció sobre la roca de Yahweh. Entonces, con Manoah y su esposa mirando, el malach hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía al cielo desde el Mizbeh, el altar, el malach de Yahweh subió en la llama desde el Mizbeh. Cuando Manoah y su esposa vieron, ellos cayeron a tierra sobre sus rostros. Pero el malach de Yahweh no apareció otra vez a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah se dio cuenta que era el malach de Yahweh. Manoah dijo a su esposa: nosotros por cierto moriremos porque hemos visto al Ser Supremo. Pero su esposa le dijo: si Yahweh hubiera querido matarnos, no hubiera aceptado una ofrenda quemada y una ofrenda de grano de nosotros. Y si no nos hubiera mostrado todo esto ni dicho tales cosas en este momento. La mujer dio a luz al hijo y lo llamó Shinchón. En niño creció y Yahweh lo bendijo.
El Rúa de Yahweh comenzó a agitarlo cuando él estaba en el campamento de Dan, entre Sorab y Estaol. Fin de la paracha. Shabbat Shalom. Berajá.